Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, fundación sin fines de lucro, cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Soy Grisel Lugo y le doy los buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy a través de las ondas de Radio Isla 1320, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. Damos las gracias, como todos los sábados, a Bristol Myers Squibb por traernos este programa para todos ustedes. Y damos la bienvenida a nuestro invitado en la mañana de hoy, el presidente de la Fundación, el doctor Oscar Soto Raíces. Buenos días, doctor, y bienvenido. Buenos días, Grisel, y bienvenidos. Y buenos días, debo decir, a todos los que nos escuchan a través de Radio Isla y a través de Facebook Live. Bienvenido, porque tenemos un tema muy importante que queremos, ¿verdad?, hablar de muchas cosas. El tiempo, como siempre, es limitante, pero bueno, aquí estamos. Y queremos presentar al doctor brevemente. Es el actual presidente y también fue socio fundador en 2009 de la Fundación, principal ejecutivo de Mindful Rheumatics y Medical Research Group en Atorrey. El programa de hoy está basado en una presentación del doctor Oscar Soto Raíces llamada Management of Rheumatology Patients in the Era of COVID-19, o manejo de la reumatología en pacientes de reumatología en la era del COVID-19, en el cual nos habla lo más reciente sobre el impacto de la pandemia en los pacientes reumáticos y los avances en la vacunación del coronavirus. El primer dato relevante, que es la estadística al 12 de mayo de 2021, y escuchen bien este número, que es un número bien grande: 159.319.384 casos reportados globalmente. Un número enorme, pero vamos a hablar entonces, doctor, como se llama el programa de hoy. ¿Estamos llegando al fin de la pandemia? Sí, y la contestación corta, ¿verdad? A esa pregunta, que la pensamos como título del programa para realmente recalcar el hecho de que no hemos salido todavía de la pandemia. Si bien es cierto que las cosas han mejorado de forma positiva, significativamente, ¿verdad? Y el hecho de la vacunación masiva y la buena acogida de la vacunación han hecho que los casos disminuyan y que el riesgo de contagio disminuya. No quiere decir que hemos salido de esto todavía. Nos falta todavía vacunar a un mayor por ciento de la población. Nos falta ver una disminución mayor en el número de casos y de muertes para poder sentirnos mucho más cómodos. Y es importante también entender, pensando en ese número que mencionaste, que es el número de la Organización Mundial de Salud, son casos a nivel global, porque esto lo estamos viviendo en todos los países en el mundo. Es importante recordar que en algunos países todavía están teniendo problemas serios de contagios, con aumento en contagios, aumento en muertes. India, uno de estos países, ¿verdad?, que ha estado en los medios recientemente, y en un mundo en el globalizado en el que vivimos, donde es tan fácil moverse de un lado a otro, donde podemos estar hoy aquí, mañana en India, mañana en otro país en el mundo, tenemos que estar conscientes de que tenemos que protegernos y tenemos que proteger a las personas que están alrededor de nosotros para que esto continúe disminuyendo, no solamente en nuestro entorno más cercano, sino en otros países, si nos exponemos, si viajamos, si recibimos personas de otros países, ¿verdad? Porque hoy en día la comunicación es muy fácil y por lo tanto es importante seguir hablando de esto, cómo protegernos, cómo tratarlo y cómo evitar contagiar a otras personas. Básicamente no ha terminado. Estamos
En otras etapas, porque obviamente quizá no estamos como al principio, ¿verdad? Que no se sabía, no era todo completamente desconocido. Ya hay, pues ha habido unos avances de los cuales vamos a hablar ya pronto, pero básicamente el hecho de que haya habido quizás yo pienso, un relajamiento de algunas de las restricciones no significa que ya se acabó todo, porque muchas personas piensan, bueno, ya se acabó y voy a hacer lo que sea. No, hay que estar haciendo lo que hacemos siempre y deberíamos de seguir quizá en su práctica de protegernos y de proteger a los demás. Doctor, ¿cuán común es el COVID-19 en pacientes con condiciones reumáticas? Y esa pregunta es una pregunta que sigue cambiando, ¿verdad? A medida que los números siguen llegando y la información sigue llegando, y con eso también recalco el hecho de que estos datos van a seguir cambiando, ¿verdad? Es bueno tener información, y hemos tenido varias fuentes de información que nos están dando datos de nuestros pacientes, y es importante entonces ver esto y ponerlo en contexto. La buena noticia cuando hablamos de esto es que seguimos viendo que en la población de pacientes con enfermedades reumáticas, el contagio, o más que el contagio, el contagio y la severidad de las personas que se contagian con COVID-19 no es tan alto como hubiéramos esperado. En el principio, y esto lo hemos hablado en programas anteriores, pensábamos que nuestros pacientes que tienen un sistema inmune que está muy comprometido en algunas ocasiones, primero batallando contra la misma condición, y en otras ocasiones inmunomodulado o inmunocomprometido por los medicamentos que usamos. Pues teníamos mucho miedo al principio de que esto fuese a afectar, a poner a nuestros pacientes en una posición mucho más delicada y mucho más frágil, y los más vulnerables a contagiarse primero, y de contagiarse a tener un curso mucho más severo, ¿verdad? Una condición mucho más severa. La realidad es que al principio empezamos a darnos cuenta que nuestros pacientes no se estaban contagiando, y era la impresión que teníamos en distintas prácticas, en distintas partes, en todas partes del mundo. Y esto se ha seguido comprobando, afortunadamente. Según datos, por ejemplo, del CDC, menos de 3% de los pacientes infectados en Estados Unidos son pacientes con condiciones reumáticas, que es un número muy bueno, muy bueno. Por otro lado, la severidad de los pacientes que se contagian con COVID-19 no ha sido realmente asociada de forma directa y positiva, ¿verdad? A la condición, ya sea lupus, otro desorden de tejido conectivo, o artritis reumatoide, o artritis psoriásica. Sí ha habido algo con los medicamentos, que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero afortunadamente el tener una condición reumática no necesariamente aumenta el riesgo ni de contagio ni de complicaciones. Sí hay otros factores de riesgo que son importantes, la edad siendo uno de los más importantes, que sigue siendo exacto, igual que otras condiciones crónicas no reumáticas, interesantemente, como lo es la hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, muy importante, y condiciones de fallo renal o condiciones renales crónicas. Y respiratorias también, doctor, que me imagino que estarán en el tope tope de la lista. Esa es de las primeras tres, ciertamente, sí. Obviamente, estos pacientes con condiciones reumáticas, algunos de ellos puede ser que tengan alguna de estas otras condiciones, y eso a lo mejor lo pone en otra perspectiva, ¿verdad? Pero básicamente lo que entiendo que nos está comunicando es que no asocian el que simplemente sea un paciente reumático a que haya una vulnerabilidad particular mayor si no fuera paciente reumático. Doctor, hábleme entonces de esa posible hospitalización de los pacientes que están contagiados con el COVID-19. Sí, igual hemos ido acumulando datos de pacientes hospitalizados con enfermedades reumáticas, ¿verdad? Debido a COVID de distintas partes del mundo, y los mismos factores de riesgo siguen jugando un papel importante. Los pacientes con mayores de 65 años con otras comorbilidades, ¿verdad? Otras condiciones aparte de la enfermedad reumática, como pulmón,
No quiero que se me quede esta vez pulmón, corazón, diabetes y ciertamente algunos medicamentos sí están a mayor riesgo de tener complicaciones mayores una vez se contagian con COVID-19 y de que esa hospitalización o de tener hospitalización es primero y segundo de que la hospitalización sea más complicada. Y una de las cosas cuando hablamos de medicamentos, ¿verdad? Que es lo otro que siempre se preguntan los pacientes si tenemos los medicamentos que usamos porque ciertamente afectan o trabajan con un área del sistema inmune en particular, cómo eso afecta, especialmente hospitalización. La mayoría de los medicamentos que usamos, por ejemplo, biológicos, que de inicio preocupaba mucho a los pacientes, interesantemente no aumenta el riesgo de severidad y hospitalización en pacientes con enfermedades reumáticas. Los medicamentos, lo que llamamos modificadores de la condición como DMARDs, ¿verdad? DMARDs son modificadores de la condición como metotrexato, sulfasalazina, plaquenil, no necesariamente tampoco, aunque interesantemente cuando se mira la razón de posibilidad de que el medicamento aumente el riesgo o complicación de hospitalización y complicaciones durante la hospitalización, los biológicos todavía parecen afectar menos que los mismos DMARDs tradicionales o agentes modificadores de la condición tradicionales como metotrexato y sulfasalazina. Por otro lado, importante e interesante, muchos de los pacientes con enfermedades reumáticas usan prednisona en distintas dosis y por distintos momentos o en distintos tiempos. Los pacientes que usan prednisona o corticosteroides, ¿verdad? Ya sea medrol o prednisona, cualquiera de las preparaciones, en distintas dosis de forma crónica, o sea, de uso diario, prolongado, tienen mayor riesgo si usan más de 10 miligramos al día de prednisona o su equivalente, ¿verdad? Así que es importante entender esto porque los pacientes que están usando más de 10 miligramos de prednisona o su equivalente al día tienen mayor riesgo de complicaciones cuando entran al hospital o cuando se contagian con COVID-19. Por lo tanto, en esta época que todavía estamos viviendo en la pandemia, es importante, especialmente para el paciente que tiene la tentación de automanejarse y de subirse la dosis porque no se siente bien, ¿verdad? Porque eso ocurre. Y es importante que si lo hace, se lo comunique a su médico. Segundo, es importante que trate de no hacerlo, porque es importante mantener entonces la dosis de prednisona lo más bajo posible para evitar riesgo de complicaciones si se contagiase con COVID. Esto se ha corroborado en varias, se ha publicado en varios lugares, en varias partes en el mundo, se ha corroborado globalmente mirando distintas series de pacientes con enfermedades reumáticas. Así que de todo esto, lo más importante que yo creo que podemos decir hoy en cuanto a medicamentos es que los pacientes estén muy conscientes de su dosis de prednisona, que no la suban por su cuenta porque es muy tentador, ¿verdad? Y se los digo por la experiencia que he tenido con los pacientes durante 2 años, ¿verdad? Es muy tentador para los pacientes aumentar su dosis de prednisona cuando se sienten mal para sentirse mejor, pero esto puede tener unas consecuencias que aún fuera hablando de COVID, tiene unas consecuencias que no queremos, pero hablando en el contexto de COVID-19 puede aumentar riesgo de complicaciones, así que es importante que no lo hagan. Y de creer que lo necesitan, que lo consulten ciertamente con su médico para lograr un acuerdo de hasta dónde se puede llegar y seguir de cerca, ¿verdad? Monitorear lo que está pasando con la condición. Ese paciente es importantísimo que mantenga una comunicación bien cercana con su médico, que se proteja mucho más ¿verdad? De cualquier eventualidad. Así es que es posible que es como que esté consciente de que puede estar más vulnerable si hace algún cambio arbitrario, si decide tomar una decisión por su cuenta, puede exponerse a una situación que puede ser muy difícil, ¿verdad?, de manejar. Antes de que continuemos en la mañana de hoy, quiero decirle a las personas que nos escuchan que estamos conversando con el reumatólogo y presidente de la Fundación FER, el doctor Oscar Soto Raíces. Estamos hablando sobre lo más reciente sobre las enfermedades reumáticas y el COVID-19 y la vacunación. Que quiero decirles a todos que tenemos buenas noticias porque esta conversación va a continuar el sábado 26 de junio en Reuma Expo Internacional 2021 edición digital.
de 10 a 12 y de 2 a 4 por Facebook Live y YouTube Live. Así es que si hoy se quedan con preguntas, ese es el momento para hacer las preguntas que tengan, ¿verdad? Porque vamos a tener un panel en vivo contestando esas preguntas y mucho más. Pero yo sé que el COVID y la vacunación va a ser parte integral de lo que queremos conversar con los pacientes y comunicarles para que se eduquen. Así es que los esperamos el 26 de junio por Facebook Live y YouTube Live. Y este programa va a estar también en la página de Facebook después que terminemos, en YouTube y en la página web de la Fundación, www.fundacionfer.org, en donde están todo y todos los programas que hemos hecho durante los pasados 5 años ya, doctor, que llevamos haciendo esta labor para los pacientes reumáticos y la comunidad en general. Así es que les exhorto a que nos visiten para que se eduquen y puedan manejar su condición. Así es que ahora quisiera preguntarle, doctor, porque al comienzo del programa hablamos sobre una entidad que se llama Global Rheumatology Alliance, GRA, ¿verdad? Por su sigla en inglés. ¿Qué es esta organización? ¿De qué se trata? Sí, el GRA o el Global Rheumatology Alliance es una alianza precisamente que se forma, ¿verdad? Comenzando en Europa para tratar de informar sobre COVID-19 en pacientes con enfermedades reumáticas y primordialmente para recopilar información, ¿verdad? Muchos de estos datos a los que me estaba refiriendo cuando estábamos hablando de severidad, de COVID-19, de cómo afecta a nuestros pacientes, vienen de medicamentos, exacto, vienen del Global Rheumatology Alliance. Es un grupo que se ha dedicado a recoger información directamente de los proveedores, directamente de distintas asociaciones clínicas, hospitales y de los pacientes también. Así que para todos los que nos escuchan, si van a la página de FER, van a ver la dirección en web de esta organización, lo van a ver también en nuestras páginas de Instagram, para que puedan entrar, y se escriben Global Rheumatology Alliance, igual van a poder entrar y ver la información que existe, se está publicando muchísimo, es interesante, es importante, y también le exhorto a los que nos escuchan a contribuir. Hay muchas encuestas en múltiples idiomas que se hacen para que el paciente conteste en cuanto a si se expuso o no, severidad. Ahora hay encuestas de vacunación corriendo que van a ser muy importantes para entender cómo la vacunación está afectando a los pacientes con condiciones reumáticas y a los pacientes que están en distintos medicamentos. Nosotros podemos entrar y ya hemos entrado en información de pacientes. La fundación es uno de estas aliados a este movimiento, pero exhortamos a los pacientes también a que entren, primero que contribuyan, ¿verdad? A veces las encuestas son muy cortas y son muy importantes para entender lo que está pasando. Estamos aportando con esta información a la comunidad de pacientes con enfermedades reumáticas en todo el mundo. Y esto es una oportunidad importante para contribuir. Y de esta contribución es que aprendemos, ¿verdad? Porque todo lo que estamos hablando aquí hoy, la mayoría de estos datos vienen de esta data por la contribución que han hecho distintas entidades, distintos médicos, distintos pacientes, ¿verdad? A través de todo el mundo. Y todo esto se analiza, se pone en contexto y de ahí vamos evolucionando, aprendiendo, porque finalmente lo que queremos es poder salir de esto, ¿verdad? Y en el proceso hemos aprendido muchísimo de forma muy rápida y es lo que queremos seguir haciendo. Doctora, a mí me encantaría que una vez que pase la pandemia, esta alianza continúe, porque me parece que es un paso enorme dentro de la comunidad de pacientes reumáticos, que todo el mundo, porque hay entidades, ¿verdad? En Europa, hay entidades en Estados Unidos, hay entidades en Latinoamérica, pero en el mundo entero es algo que yo creo que puede hacer mucho bien en el futuro, quizás para otras
situaciones que sean comunes en los pacientes reumáticos. Así que esperemos que el impulso, a pesar de que cuando esto termine, que pensamos que pueda ser a lo mejor no muy rápido, pero que sea pronto y que continúen aportando para información y educación para estos pacientes, doctor. Y en torno a eso, ¿qué recomendaciones está dando? Que yo sé que aquí nos quedan increíbles 10 minutos, pero hablando de la vacunación, esta entidad da unas recomendaciones en particular que quizás podríamos decirle a las personas que nos escuchan que para mayor información un poquito más detallada busquen en la página y lo pueden encontrar, es muy sencillo, donde están estas recomendaciones. Por ejemplo, personas que utilizan X medicamento, cuándo se puede poner la vacuna, si puede dejar el medicamento o no, etcétera. ¿Qué podemos hablar en general de esto? Sí, y ahí quiero también hacer una pequeña distinción porque las recomendaciones varían un poquito dependiendo de la entidad que las publica. Nosotros nos estamos dejando llevar más que nada por las indicaciones, por las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología, porque las vacunas que usamos acá no son necesariamente las mismas vacunas. Por ejemplo, la vacuna AstraZeneca no está aprobada en Estados Unidos. Así que las recomendaciones varían un poquito. Ahí entonces sí me gustaría decirle a los pacientes y a todo el que nos escucha que estén en distintos medicamentos para su condición reumática, que vaya a la página del Colegio Americano de Reumatología, el ACR, el American College of Rheumatology. acr.org. .org, exacto, y van a encontrar las recomendaciones. Ciertamente las recomendaciones a veces pueden parecer un poquito difíciles, especialmente cuando llegan a medicamentos intravenosos, y ahí yo le diría que consulten a su reumatólogo, ¿verdad? Estas son recomendaciones, esto no es algo que hay que seguir al pie de la letra, así que todo se puede individualizar un poquito, pero en muchos de los medicamentos, por ejemplo, para darle un ejemplo, hidroxicloroquina o plaquenil, prednisonas en dosis bajas, menos de 10 miligramos, acuérdense que 10 miligramos es el número mágico, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, sulfasalacina, leflunomida, algunos de los biológicos como el bloqueador de TNF, ¿verdad? Como Enbrel, Humira, Eternacep, adalimumab, Orencia, belimumab. No hay que hacer modificaciones para vacunarse. Y en general, con todos los medicamentos no hacemos, o sea, les recomendamos a los pacientes que se vacunen. Eso es importante, ¿verdad? De entrada, que todo paciente se debe vacunar. Con algunos medicamentos tenemos que hacer las modificaciones. Por ejemplo, el mismo metrotexato, hay que detener el metrotexato por una semana después de la vacunación. Esto para que la vacuna sea efectiva, ¿verdad? La mayoría de estas recomendaciones están hechas para que, entendiendo cómo estos medicamentos trabajan en el sistema inmune y el hecho de que puede que la vacuna no sea tan efectiva como debería ser cuando se usa el medicamento. Por lo tanto, hay medicamentos como metrotexato, como los inhibidores de JAK que se deben de tener después de la vacunación. ¿Da? Y en la tabla da números específicos, pero hay cosas, por ejemplo, como rituximab, que hay que esperar antes de la próxima infusión para vacunar y después esperar un tiempo para poder entonces vacunar. Así que son un poquito complicados porque son muchos los medicamentos y son ciertamente distintas las recomendaciones. Por lo tanto, las pueden buscar y ciertamente consultar con su reumatólogo que le va a decir exactamente cómo trabajar con el medicamento. Lo que yo les recomiendo a los pacientes, porque ya lo he visto, es que siempre consulten, ¿verdad? Que no vayan y hagan la cita y se la pongan, porque una vez se pone, ya se puso. No podemos decir, ok, no funcionó, voy a hacer otra, porque acuérdense que estamos todavía aprendiendo de esto. Todavía no tenemos la data para decir si no creo anticuerpos o no me funcionó bien, me la pongo de nuevo, porque no es así. Por lo tanto, ese momento de la vacunación hay que tratar de que sea lo mejor, el momento adecuado para que la vacuna trabaje de la forma más efectiva posible. Por eso entonces, antes de hacer cita siempre o lo deben tener bien claro o lo deben consultar con su reumatólogo. Muy importante que
Es un proceso que debe de tener su orientación adecuada antes de que lo haga. Doctor, hay una palabra en esta presentación que me llamó mucho la atención y me gustaría que me hablara sobre, y lo tengo que decir lentamente porque es una palabra complicada. De ¿Qué hecho, es? Ajá, perdona que interrumpa, pero no sé, y me corrige si estoy incorrecto, no sé, porque no me acuerdo si si en en nuestras redes tenemos la tabla puesta, se ha puesto no, en no algún está, no momento está. dado, No, todavía no. pero yo cuando terminemos el programa te la voy a enviar para que la pongamos en en la página de FER, para, una vez más, para que no tengan que acordarse ir a ACR y cómo buscarlo, simplemente La tienen en ahí. este mismo, en la página de Facebook, en la página de Instagram, la van a encontrar y ahí también le ponemos el link del Colegio de Reumatología por si quieren buscar más información, pero ya para que la vean de lleno ahí. Importante que sepan que va a estar disponible en algún momento y que son unas guías para que puedan, ¿verdad? Saber exactamente, dependiendo del medicamento que utilicen. Doctor, dígame brevemente, porque nos quedan que 5 minutitos, baricitinib, baricitinib, ¿y para qué se utiliza? Baricitinib, y yo sé que es verdad, estaba en la presentación que yo hice, que es una presentación muy distinta porque era una presentación dirigida a médicos. Lo discutimos un rato por eso de hablar de las cosas interesantes que han pasado con COVID relacionadas a nuestros medicamentos, ¿verdad? Y han pasado muchas, para hacer un recuento bien rapidito, desde los inicios con Plaquenil, ¿verdad? Hidroxicloroquina, Ajá, que se pensó exacto. que podía trabajar con la replicación viral y ayudar para tratar COVID per se, cosa que nunca se pudo comprobar de forma contundente. Pero no obstante, se han intentado muchos otros medicamentos que usamos nosotros para tratar a nuestros pacientes, una vez más, porque el COVID va por unas etapas y en una etapa severa, cuando ocurre lo que llamamos una tormenta de citoquinas, algunos de los medicamentos que nosotros usamos precisamente bloquean ciertas citoquinas que podrían ser importantes para tratamiento de pacientes con COVID en esa etapa de esa tormenta de citoquinas. Por eso se usaron cosas como interleuquina 6, ¿verdad? Que todavía se está usando en algunos países, en algunas etapas. Y luego el baricitinib, que el nombre comercial en Estados Unidos es Olumiant, que es una pastilla que inhibe JAK, que interesantemente tiene aprobación de emergencia por el FDA para tratar COVID-19 en conjunto con el antirretroviral Remdesivir, por dos razones. Primero, porque primero se pensaba que podía ayudar en la inhibición de ciertas citoquinas en esa segunda etapa severa de la tormenta de citoquinas, pero tiene otra función peculiar y es que inhibe una enzima que juega un papel importante en que ese virus entre, ¿verdad?, en las membranas, especialmente en el tejido respiratorio. Por lo tanto, tiene una función bien interesante y es que también puede intervenir con la penetración del virus en el cuerpo. Y por eso entonces se hicieron unos estudios y se lograron ver los objetivos que eran, ¿verdad? Se vio algo positivo en cuanto al tratamiento contra COVID y también se usa. Y es algo interesante. Eso no quiere decir que los pacientes que usan este medicamento, ¿verdad? Que este medicamento está aprobado para el tratamiento de artritis reumatoide, están protegidos contra COVID, ¿verdad? Eso tampoco podemos crear esa falsa sensación de protección porque eso no se ha estudiado. Pero en ciertos casos, ¿verdad? Y en ciertos momentos de la condición se podría usar combinado con otro medicamento para tratar el COVID-19. Eso es una excelentísima noticia, que por lo menos hay aunque sea un rayito de luz, ¿verdad? Al final del camino, que puede ser importante para estos pacientes y estas personas que nos están escuchando, que piensan que a lo mejor si me contagio no hay nada más que hacer, ¿verdad? Porque yo me imagino que muchas personas, pues eso es lo primero que piensan, no voy a salir de esto. Es importante recordar que hay otros medicamentos monoclonales que se inyectan de forma, ¿verdad?, intravenosa, que están disponibles, que están siendo efectivos tratando especialmente esa etapa inicial
del COVID-19 que están disponibles, que lo que tienen, que es importante que el paciente, una vez más, si un paciente es diagnosticado por ejemplo, va al hospital, lo envían de vuelta a su casa porque no está en una etapa severa, que eso es algo bastante común. No quiere decir que uno va a ir a la casa y se va a sentar a esperar. Es importante consultar entonces a su médico fuera del hospital para ver qué posibilidades hay de tratamiento y si es necesario el tratamiento, si me puede ayudar, porque en algunos casos este tratamiento de anticuerpos monoclonales en contra de COVID-19 puede ser muy beneficioso y puede estar disponible en menos de 24 horas para el paciente que lo necesite. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, dándonos esta información tan importante a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que continuemos la conversación más adelante. Como siempre, están las puertas abiertas. Damos las gracias a Bristol Myers Squibb por traer el programa en la mañana de hoy. Mi nombre es Grisel Lugo y los espero el próximo sábado por aquí. A las 8:30 de la mañana en Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Facebook Live. Que tengan un excelente día.